Muy buenas, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de Trabajo Duro. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Menárguez, él es presidente de Jovenpa Vega Baja. Estamos muy contentos también de que haya participado en este día donde estamos concentrando a todos los presis de Jovenpa. Y bueno, viene a contarnos a qué se dedica y por qué presidir una asociación como Jovenpa. Sea bienvenido y Yo, Pedro, ¿qué tal estás? Bien. Buenos días, mil gracias por la invitación. Y nada, todo esto es muy útil y muy interesante lo que hacéis. Al final, transmitir lo que hace Jovenpa, el espíritu emprendedor, nunca es poco, esa labor nunca es suficiente. Y hoy en día, pues comunicar en redes y a nivel audiovisual es fundamental para transmitir el mensaje, ¿no? Y bueno, la pregunta era... ¿Quién es Pedro? Cuéntanos quién es Pedro. Bueno, yo al final yo soy de Orihuela, soy nacido en Orihuela, la Vega Baja, en la Vega Baja de aquí de la provincia de Alicante, la comarca, pues una comarca que está muy vinculada a la agricultura y también al turismo residencial, o sea, a la promoción de viviendas, que somos líderes a nivel nacional, ¿no? Entonces, otros sectores, tanto la agrícola como el turismo residencial o la promoción inmobiliaria, son las locomotoras del PIB y del crecimiento de la comarca de la Vega Baja. Bueno, carácter emprendedor, yo creo como casi todas las provincias o la mayoría de provincias de la comarca de la provincia de Alicante, en las que el espíritu emprendedor de los empresarios, cada comarca con su sector predominante, ¿no? Pues el calzado, la zona del Alcoya, pues el textil, plásticos, IBI, Benidorm, la zona de la Marina Baixa, pues todo lo que tiene que ver con el turismo y los servicios, Alicante, por supuesto, servicios, Denia, pues igual, ¿no? El turismo y bueno, pues cada comarca tiene su especialidad, su sector, su hub, ¿no? Empresarial, pero lo que yo creo que sí que coincidimos todas las comarcas es como emprendedores o como empresarios, etcétera, ¿no? Es un espíritu un poco de resiliencia, de emprendimiento, de buscar pues la idea, cómo llevar a cabo esa idea, cómo agrupar los elementos que se necesitan, tanto de colaboradores, que en este caso son pues, los trabajadores, ¿no? Como los medios pues, materiales o inmateriales, ¿no? Para poder llevarla, o sea, ese trabajo incansable, que no es fácil aquí, porque aquí no tenemos industria, no somos una provincia industrial, aunque sí que hay núcleos industriales, pero, o sea, no tenemos ventaja, estamos infrafinanciados desde hace muchísimo tiempo por parte del Estado y por parte de la Comunidad Valenciana. O sea, somos una provincia que estamos con menos recursos que otras provincias en España. Y sin embargo, pues los empresarios han salido adelante con muy pocos medios, con muy poca ayuda por parte bueno, pues de las instituciones públicas, con una provincia muy heterogénea, ¿no? Con diferentes sectores, y te sorprende ver que tenemos unas empresas, tanto medianas como grandes, muy reconocidas a nivel internacional, eh, y mucha empresa pequeña, mucho emprendedor que tiene ambición de crecer, de consolidarse. Y eso quizá no se ve en otras provincias, en otras comunidades, ¿no? Pedro, hay que decir que es un gran referente a nivel de la provincia de Alicante, es un conector brutal entre tanto empresa, tanto pyme como autónomo, con gran empresa. Su círculo de gente, de empresarios es elevado, es grande. Yo tengo el honor o el placer de decirle que somos compañeros de Puerto Deportivo Marina Gringo y Senaltea. Aparte de ser amigos que nos conocemos de Jovenpas y nos conocemos de la pasión de la náutica que tenemos ambos. Y bueno, también compartimos de Altea ahí. Y bueno, queremos saber el Pedro, independientemente de Jovenpa, ¿no? ¿Quién es Pedro? ¿Cuándo empezó Pedro? ¿Por qué emprendió Pedro? ¿Cómo ha sido Pedro? Sí, ¿Cómo se encuentra Pedro en estos momentos? pues al final, que lo menos interesante No, no, yo creo que es muy interesante no saber de ti. al final lo importante es Jovenpa, pero bueno, básicamente yo tengo un referente empresarial vital en mi vida, que es mi padre, que mi padre bueno, es un emprendedor nato en toda su vida, pues no tuvo la oportunidad de estudiar, entonces desde pequeñito tuvo que emprender y emprendió en muchos negocios
y se destacó en el mundo de la promoción inmobiliaria, ¿no? Y el mundo inmobiliario residencial, precisamente en Torrevieja, como antes he comentado, ¿no? Pues los dos sectores que en la Vega Baja como predominantes, pues uno de ellos es el turismo residencial, y mi padre empezó en los años 80, fue de las primeras empresas, lleva 40 años en Marsol, que es el Marsol Internacional, que es la compañía. Empezó hace 40 años y bueno, pues tuvo un éxito, vio la oportunidad, porque hace 40 años no es lo que es hoy. Hace 40 años tenías que traerte a la gente de Madrid en autobús a Torrevieja, tenías que traértelo directamente, no había internet, no había redes sociales, no había periódico, anuncios en periódico, y montar oficinas físicas, ¿no? Mi padre llegó a tener 60 oficinas propias en Madrid, unas 20 y tantas en Torrevieja. Para que os hagáis una idea, ¿no? En los años 90, Marsol, en cuanto a oficinas, tenía el doble de oficinas que Remax en toda España. Qué bestialidad. Que eso, Remax hoy día es enorme, porque son franquicias. Nosotros era una empresa privada. Tenemos 70 y tantas oficinas propias y Remax en esa época tenía 20 y tantas. O sea, que para que veáis un poco el tamaño, lo que mi padre consiguió en su día, ¿no? Y bueno, pues se vendían unas 1.100 casas al año, anual. O sea, es una barbaridad. Qué barbaridad. Es una barbaridad y lo hizo él prácticamente pues había muy poquito. Estaba TM, Marsol y no había muy poca gente más en esa época, ¿no? Y hubo que inventar el traerte de la oreja a los clientes de Madrid a ver las casas que se están construyendo en Torrevieja. Entonces, todo eso, ese emprendimiento, esa búsqueda de crear un mercado. O sea, esto es una creación de mercado, realmente, ¿no? Entonces, esa disrupción yo lo he vivido en mi casa. O sea, mi padre creó un mercado. Mi padre creó el mercado inmobiliario residencial en la playa, cuando un carpintero de Vallecas pues no se iba a un hotel o no tenía posibilidad de pensar en comprarse una casa. Entonces, en ese momento, pues, pues casas en 2 millones de pesetas había. Se crearon viviendas en 2 millones, 3 millones de pesetas que podía comprar. Y eso fue que era un mercado, porque eso no existía, ¿no? Y sobre todo acercar a la gente aquí. Yo eso lo he vivido, ese emprendimiento y con toda la dificultad del mundo, pues imaginaos, 4 hijos de mi padre, y vete a Madrid, prácticamente sin recursos, ¿no? Entonces, claro, tú ves ese esfuerzo que da resultado, ves que se pueden conseguir cosas, tú lo ves en tu casa. Por eso yo admiro a todos los empresarios, emprendedores que en su casa eso no lo han visto. Yo lo tenía muy fácil, pues lo he visto. Lo he visto en mi casa, he visto el ejemplo, he aprendido muchísimo de mi padre, ¿no? Mucho más que en la universidad, ¿no? Muchísimo más. Bueno, Porque ves lo que es hacer tratos, lo que es ser serio, ser formal, cumplir tu palabra, eso es fundamental. Respetar a tus competidores, ayudar a tus compañeros, o sea, todo eso es fundamental si uno quiere crecer y quiere estar en este mundo emprendedor, ¿no? Si quiere vivir en este mundo en la que las empresas se ayudan, colaboran, sanamente compiten, tú tienes que ser buena gente, tienes que ser un tío serio, formal, porque si no, da igual que seas el mejor en lo que haces, si no eres formal, no eres serio, y vas, como decía antes Pedro, el tocayo, si vas pisando o vas matando por ahí a tus competidores, a tus amigos, pues al final no llegarás lejos, ¿no? Es importante echar una mano y que para eso Jovenpa es un ejemplo claro de esa colaboración. Y yo me incorporé después de estudiar a la empresa. Bueno, yo he estado muy jovencito en la empresa familiar, porque me encantaba ir con mi padre los fines de semana a ver aquello. Me encantaba el mundo empresarial, me encantaba lo que hablaban los mayores, los negocios, los tratos, ¿no? Entonces me gustaba de muy pequeño eso, entonces era mi pasión. Pues terminé la formación y me incorporé a la empresa familiar en todos los cargos, desde estar ahí limpiando un poco, preparando las casas, hasta director general de la compañía, una facturación, una venta de 1.100 viviendas al año, pues una facturación de muchos millones de euros, de una empresa local. O sea, no éramos multinacional, éramos locales, una empresa privada. El único socio era mi padre, no había más socios ni más inversores, y se alcanzó un tamaño grande. En 2008 tuvimos que rehacernos, reinventar todo, porque el mercado cayó a cero, ¿no? De 1.100 pues cayó a es una pregunta. ni a las 100, ¿no? O sea, de 1.100 ni a las 100. O sea, es una caída del 90%, ¿no? Con 250 trabajadores comerciales.
Estamos hablando de la mayor crisis inmobiliaria. Está En comentando 2008, Pedro. crisis financiera, que al final había demanda. Lo que pasa es que ningún cliente podía comprar. O sea, los bancos no financiaban. Por tanto, nosotros nos pidió, la suerte que nos pidió sin ser promotores en esa época, éramos solo intermediación. Muy bien. Habíamos vendido el suelo porque nos habíamos centrado más en la intermediación y nos pilló con obra. No pillo con obra. Al pilló con obra, pues esa gente pues, lo sufrió mucho porque perdió todo. Nosotros pudimos, oye, reajustarnos, pero bueno, se pasó mal. Esa es la pregunta. ¿Cómo, Murió mucho cómo, ahí. cómo te recuperas de un golpe de esos? ¿Cómo no te hundes y sigue? Te recuperas teniendo una mentalidad que no está anclada en el pasado. Aquí la gente, yo me doy cuenta que las personas de éxito no son las que han triunfado económicamente, ¿no? Porque eso al final es o sea, tú no puedes decir que hoy has triunfado. O sí lo puedes decir, pero es una etapa. Eso es como un tour. Sí, pero es hoy. A lo mejor mañana Es hoy y mañana puede ser que pase cualquier cosa y mirar la guerra que tenemos ahora, ¿no? Por tanto, esto es un camino que al final de tu vida, pues tú dirás, ostras, pues he triunfado o no. Y luego es muy subjetivo lo que es el triunfo. El triunfo es dar empleo, el triunfo es ganar mucho dinero, el triunfo es haber pisoteado a gente a tu alrededor, no haber pagado impuestos. O sea, el triunfo, cada uno tiene en su idea de triunfo, ¿no? Quizá el triunfo es haber hecho lo que tú has querido en cada momento, haber tenido el tamaño de empresa que tú querías. Yo no quiero tener una gran empresa, no me hace falta. Yo lo que quiero es tener una empresa de grandes personas, por ejemplo, o hacer cosas que yo diga, macho, he ayudado a mis clientes, es importante para ellos. A lo mejor no es importante para el PIB nacional, pero es que a lo mejor yo no estoy aquí para eso. O sea, yo estoy aquí para, primero, cuidar a mi gente, a mis trabajadores, a mis colaboradores, pues todos los stakeholders que están alrededor nuestro, proveedores, y luego mis clientes, por supuesto. Y si yo soy importante para mis clientes, ¿para qué me hace falta? Sí, para 10, no para 1000, pero es que prefiero ser para 10 y generar impacto en esos 10, un impacto imborrable de amistad, de progreso, ayudarlas a crecer, que no para 1000, que a lo mejor ni los conozco, ¿no? Entonces cada uno tiene que saber dónde quiere estar en la vida, ¿no? Y que para ti que es suficiente, ¿no? Y el éxito será tu éxito personal. Y sobre todo, si elevamos todo esto a una potencia superior, ¿no? La siguiente derivada es cuando tú no solo estás feliz ayudando a tus clientes, a tus proveedores, a tus trabajadores, a la sociedad, al fin y al cabo es la sociedad que te rodea, ¿no? Sino que encima dices, ostras, es que aparte me gustaría ayudar a gente que ni conozco y dedicar mi tiempo, que vale oro, porque mi tiempo vale oro, el mismo que vale le vale a Warren Buffett. Porque aquí el tiempo, lo único que no tenemos Es tiempo. es tiempo. Y el tiempo vale el mismo, el de Warren Buffett que el de Bill Gates. O sea, que para nosotros mismos, a lo mejor para la sociedad vale más su tiempo que el mío, pero para mí vale lo mismo que vale para él. O sea, es todo en la vida, ¿no? El tiempo que tenemos y hay que dedicarlo, es un recurso que tenemos que administrarlo, ¿no? Familia, nuestra empresa, y no sobra tiempo. Aquí nadie le sobra tiempo. O sea, yo no tengo tiempo para mi ocio. Por lo tanto, si no tengo tiempo para mi ocio, es porque lo dedico todo a mi familia, lo dedico todo a ocio personal, a mi empresa y a los demás. Y no sobra tiempo. ¿Y qué hace Pedro en su tiempo libre? O sea, independientemente de dedicarle tiempo a Jovenpa, de dedicarle tiempo a la empresa. Estar con mi hija, que al final es el legado, ¿no? Decir, oye, nuestro legado es la familia, mi hija es todo para mí, es lo más importante que yo he hecho en la vida. Y mi reto, por al final las empresas, oye, pues se crean, tal, luego se venden. Está muy bien, es una cosa que a nivel, bueno, pues tienes que hacerlo para vivir, efectivamente. Aquí cada uno tiene que tener de alguna manera, el sentirse realizado, ¿no? Con tu trabajo, con todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que mi misión en esta vida empieza en el momento que nace mi hija. Yo antes tenía una misión que era satisfacer mis intereses económicos, inquietudes, pero los míos, ¿no? Al final, si yo monto una empresa es por mi interés, ¿no? No es por el interés de los demás, es el mío.
Si yo trabajo más o menos es por mi interés. O sea, es legítimo. Al final es progresar, pero es mi interés privado, ¿no? O sea, es un poco egoísta, ¿no? Pero en el momento que tienes un hijo, una hija, los que son padres me entenderán. Al final tú sales de ti mismo y ya no eres tú. Entonces tú no tienes importancia realmente. Tú eres una herramienta para hacer crecer a esa persona y darle ejemplo y ser mejor. Y yo, antes yo pensaba que era bueno, que era un buen tío, un buen empresario, un buen tal, pero me he dado cuenta que mi hija me ha hecho mejor, porque al final esa responsabilidad yo me tengo que comportar. O sea, ¿cómo quiero que sea ella? Pues a lo mejor hay cosas que yo digo, "Oye, pues esto, yo no me gustaría que mi hija hiciera ciertas cosas que he hecho yo. No es que estuvieran mal, pero es que yo quiero que ella lo haga mejor que yo. Y entonces, todo eso, ese moldeado de esa criatura, hace que tú te replantees muchas cosas, de cómo te comportas con los demás, de cómo la paciencia. Yo nunca he tenido paciencia, y ahora tengo mucha paciencia, con todos, ¿eh? Por ella, porque ella me ha enseñado a tener paciencia. Pues hay que tener mucha paciencia cuando Ya. tienes- porque ellos al final no esperan, ¿sabes? Y me ha hecho aprender cómo tener paciencia con los demás, cómo ponerme en los pies o en los zapatos de los demás, mejor dicho, ¿no? Que muchas veces no nos ponemos y pensamos que, oye, nos están hiriendo, ese busca su interés, me está perjudicando a mí. O sea, vamos a hacer un ejercicio de ver, de entender, muy complicado, por eso desgasta mucha materia gris, de entender por qué esta persona hace lo que está haciendo. Qué reflexión más bonita, la verdad. Porque a lo mejor, oye, tiene una motivación que no sea la tuya, y pues que yo soy diferente ya, pero esa persona en su interior piensa que lo que está haciendo lo hace bien. Que concretamente los que sois padres, justamente mi hermano se llama como Pedro, se llama Pedro, Oye, pues buen y tío. concretamente la misma reflexión me decía, Dion, es que cuando tienes un hijo te cambia toda la percepción, lo que estás comentando. Es generosidad, o sea, es el mayor exponente de generosidad que hay. O sea, es que es una entrega total. Yo oí una frase que me encanta porque me gusta mucho el tema del ego, ¿no? Y te decía que era el mayor destructor de tu ego son tus hijos, Efectivamente. ¿sabes? No puedes tener, es que no puedes tener ego porque es que el ego desaparece, Claro, tus problemas que son al lado de cuando él está llorando o cuando él está... el ego desaparece frente al amor. Tú cuando sientes amor, no puedes tener ego, porque el amor es dar, ¿no? Y el ego es recibir. Entonces tú si tú das amor no puedes ser egoísta. El ego viene de egoísmo, ¿no? Pues entonces el que se entrega, por eso los misioneros, otra gente no tienen ego ninguno, pues aquí están dando, ¿no? Y bueno, ese como persona, yo pues soy, ¿sabes? Mi hija se llama Bianca, pues yo soy el padre de Bianca. Que tienes una hija, Una hija, ¿no? Muy bien, Yo soy el papá de Bianca. O sea, esa es mi denominación. Y luego el resto de cosas. Empezar. muy bien. Y como persona, aparte de eso, y mi mujer, por supuesto, ¿no? Al final es el pilar de una familia, son los dos. Y mi hija no podrá desarrollarse y ser lo que es sin su madre. Y yo no puedo ser lo que soy o hacer lo que hago sin ella. O sea, al final, cuando tú tienes esas bases y tienes la suerte de que funciona, porque a veces no funciona, y entonces hay que tomar dos caminos, ¿no? Eh, el- pero al final, cuando tú tienes esa base, puedes hacer más cosas, puedes hacer cosas en Jovenpa. Yo como profesional, yo me dedico al mundo de la inversión inmobiliaria. Eh, Estaba en Marsol, yo tengo formación financiera por máster que he hecho, tengo formación internacional a nivel financiero y a mí me encanta el inmobiliario y me gusta lo financiero. Entonces el mix de inmobiliario y financiero es el mundo de la inversión. ¿Y cómo ves el mundo ahora mismo, en estos momentos, de la vivienda, del sector inmobiliario? ¿Cómo ves qué está sucediendo? Se nos va a acabar el tiempo, vamos a sumar su pregunta a la mía. ¿Qué aprendizaje podemos sacar de aquellos tiempos de bonanza que hubieron, donde estaba tu padre en los años 80, 90, vendiendo el suelo súper barato? ¿Qué aprendizaje podemos sacar como sociedad temiendo los tiempos que tenemos hoy, que está comentando Diego? Bueno, aprendizaje es que no puedes dar nada por hecho. Me refiero, tú no puedes, eso la gente joven ahora lo tiene que aprender y lo tiene que interiorizar. No puedes dar por hecho ni los momentos de ciclo alcista, que ahora estamos en uno de ellos, o hemos estado hace poco en uno de ellos con tipos bajos, en el que todo el mundo te compra lo que tú haces. Me refiero que ahora todo se vende, todo se consume,
porque hay liquidez en el mercado, hay un acceso de liquidez, una política económica expansiva hace mucho tiempo, y entonces hay esa alegría. Aquí estamos en un país donde hay mucho turismo. ¿Qué pasa? Que aquí cualquier cosa que sea medio bien hecha te va a ir bien, te va a ir bien. Y más si estás en un entorno de Jovenpa en el que hay tanta colaboración, tanta gente ayudando a los demás, que ese es el exponente, lo que hablábamos antes, ¿no? El epítote de la generosidad es Jovenpa, ¿no? Es decir, oye, aquí todo el mundo hace cosas por los demás sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces, todo eso funciona muy bien cuando hay un proceso o un periodo de expansión económica, ¿vale? Como el que vivimos. Si nos metemos en un periodo en el que la expansión económica se frena, vamos a ver que lo que iba bien por inercia, los negocios que iban bien por inercia, y que la gente se cree que yo soy el más guay y mira qué buen empresario soy y mira qué tal, se dan cuenta de que eso no va a dejar de ir bien, porque va a hacer falta algo más. O sea, como la ola ya no te lleva, entonces ahí se ven los surfistas, los buenos surfistas, los que no los que una ola cómoda, bueno, pues hay cualquiera. Ahora cuando la ola se complica, ahí están los buenos, ¿no? Los que tienen una buena tabla, los que tienen experiencia en tormentas. Entonces, aquí, si no tienes experiencia en tormentas porque eres un chaval de 20 años que empieza, pues en Jovenpa hay gente que ha pasado muchas tormentas. Pues este hombre, yo voy a comenzar, entonces, tío, arrímate a esa gente, pídeles consejo, pregúntales, anticípate, porque te digo, viene una tormenta. Es que viene una tormenta. Y al final, cuando sacudes un árbol, los tienes también, los frutos que no están bien agarrados, se caen. Se van a caer. Y aquí el árbol se va a agitar. Y la gente tendrá que reconvertirse. Y el que tenga un negocio que decía, ostras, si esto iba bien, si me iba bien, si me llamaban los clientes. ¿Y ahora por qué no me llaman? ¿Y ahora por qué tal? No, es que los clientes han visto incertidumbre y han cancelado todo lo que no es esencial para su negocio, fuera. Todo lo que no es vital para su EBITDA, fuera. Entonces, tú dices, "¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?". Pues anticípate, toma medidas antes de, porque como las tomes a posteriori, pues vas a sufrir. ¿Por qué? Porque tienes que tomar muchas decisiones de repente, tienes que improvisar, y eso Y votar a otras cosas. improvisar es horrible, ¿no? Pues, y la última pregunta ya para finalizar, ¿trabajo duro qué significa para ti? Ya que el canal se llama Trabajo Duro. Trabajo duro significa, bueno, trabajo duro significa tomar decisiones duras. Al final, esto no es cuestión de echarle 20 horas al tema. Porque al final, oye, paso, hay recursos personales, trabajadores, gente que lo va a hacer mejor que uno, ¿no? Lo más duro del mundo de emprender es tomar decisiones. Ya está. O sea, porque yo no trabajo más duro que alguien que está en un camión limpiando las calles. Ni lo voy a hacer. La gente trabaja mucho más duro que yo. Y tiene un trabajo seguro más digno. Y que debería recompensarse mucho más. O un médico de urgencia. O un policía. Me refiero que un carpintero que está ahí. O sea, yo no puedo decir que mi trabajo sea duro. Mi trabajo tiene pues una parte de pensamiento, ¿cómo diría? De estrategia, que hace que mi negocio pues tenga unos rendimientos que no tiene una persona, pues o un negocio que a lo mejor tiene ¿cómo diría? Una forma de trabajar menos sofisticada, o unas decisiones menos sofisticadas, ¿no? Pero no es un trabajo duro. Para mí, o sea, ni para yo creo, ni más, para los que nos gusta lo que hacemos, pues menos. A mí me encanta lo que hago, me encanta el mundo de la inversión inmobiliaria, me gusta, ¿no? Tratar con personas, me encanta. O sea, mi trabajo no es duro y aparte nos organizamos bien, me refiero, tenemos que organizarnos, vivir y tal. Lo duro es tomar decisiones. Eso es lo más duro de todo. Que esa parte, pues no la tiene, pues a lo mejor otras personas que tienen un trabajo duro físico, pero se van a su casa Y desconectar. y desconectan. Claro, nosotros llamamos al podcast Trabajo Duro por eso, al final hicimos un concepto que lo reúne todo eso, porque claro, el barrendero tendría que cobrar más porque es más duro. Hoy estaba hablando con él. Sí, En mi justamente. pueblo, el mercadillo, a las 6 de la mañana estaban descargando el camión en la plaza para montar el mercadillo, a las 6 de la mañana, pero que lo habrá cargado el camión a las 5, ¿sabes? Y digo, tío, ¿cuánto dinero ganarán para que encima llueva y vendas 4 cosas?
¿sabes? Y dices, claro que es más duro, pero como esas personas hay muchas más disponibles para eso, para pensar, para crujirte emocionalmente, para aguantar la tormenta. No todo el mundo está dispuesto, ¿no? Y al final eso también es trabajo duro. Justamente los hombres El estrés mata, por ejemplo, el estrés mata. Te mata, te deja No calvo, te te mata deja... a levantarte a las 6 de la mañana, te mata el estrés. Sí. O sea, somos una profesión de riesgo los empresarios, ¿no? Porque justamente quiero dar un homenaje a mi padre. Concretamente, estaba hablando ayer con él y lo estaba hablando esta mañana con Cristian de camino aquí a la Huella de Armstrong, que hay que decir que estamos grabando en la Huella de Armstrong, estudio de Pedro Ponce. Agradecerle también desde aquí. Y bueno, mi padre concretamente es barrendero. O sea, ha hecho muchos oficios en su vida, no ha sido empresario, sí que ha tenido lo que ha ido trabajando y ganando poco a poco, ha ido invirtiendo en propiedades, ha hecho un patrimonio increíble para ser un trabajador más que empresario. Y mi padre concreto es barrendero, se jubila ahora el 15 de junio. La verdad que darte un saludo de aquí, papá, estoy muy orgulloso de ti y para mí es mi superhéroe. Y no quiere decir porque él sea barrendero, no ha sido mi ejemplo a seguir en el sentido de empresa, pero sí como persona, me ha transmitido unos valores que ha sido trabajar duro y realmente, ¿no? Es un trabajo duro como comentas y me ha gustado mucho tu reflexión, o sea que estoy todo... es fundamental. Y los valores, te digo, no hace falta ser que tu padre o tu abuelo sea empresario. Sí, sí, total. A mí me ha ayudado mucho, ¿por qué? Porque es un camino que él ha hecho, Sí, que me ha podido explicar. Pero al final lo que uno sigue en la vida son los valores. Lo he dicho al principio. eso es verdad. No he dicho que yo haya sido empresario gracias a que me apunté los 4 secretos, que tampoco los hay, ¿eh? Pero yo lo que he dicho al principio es que los valores, o sea, lo que aporta de verdad, Lo humano, esa parte lo que humana. aporta, lo que aporta de verdad, exactamente, lo que aporta de verdad, o que le da sentido a lo que uno hace y a las horas que echa y a los problemas que tienes, es los valores que te han inculcado tus padres. Y esos valores de no pisotear al otro, de respetar a las personas, de cuidar a tus clientes, esos valores donde se ejemplifican, es una labor, por ejemplo, de tu padre. Porque una persona que cuida donde van a estar el resto de personas, eso es fundamental. Primero porque en el desorden no puede surgir no se puede crear ninguna sociedad estable. O sea, tú te vas a la India y ves las calles como están y ahí no puede haber empresas, ni puede haber sociedad. Hay desorden. ¿Por qué? Porque tú esto es como una casa desordenada, es imposible que te concentres. Es imposible que hagas nada, porque el desorden llama a desorden. Entonces, la labor de una persona que limpia para que tú puedas hacer tu trabajo, porque tú puedes ir con el coche y no vayas pisando cajas o pisando... O sea, es fundamental, porque es que si no, no funciona nada. El tío no podía trabajar, ni llevar a los hijos al cole, ni hacer absolutamente nada. Y esa labor, ese respeto y eso tan digno que es, oye, yo voy a poner las calles como tienen que estar para que tú, dentro de un rato, puedas hacer tu vida. O sea, eso no hay nada más digno en la vida que eso. Totalmente de acuerdo. Y yo de aquí, gracias a todas esas personas que no salen en la tele, que no saben, no sean premios, que hace que yo pueda hacer mi trabajo. Antonio Navarro, gracias y bueno, espero que no te mojes mucho y sobre todo me comentaba, ¿no? Que llovía y salía a la calle a limpiar y estoy lloviendo y digo, papá, abrígate en algún lado de esto y me ha transmitido esos valores del trabajo, de esfuerzo. Por eso eres quien eres y eres una persona... Gracias a mis padres. Por eso eres una persona extraordinaria, Diony. Gracias, Pedro. Igual que tú y siempre todas las anécdotas o las experiencias que vivió me las ha transmitido Pedro. Para mí es un mentor de muchos más de Jovenpa. Me ha ayudado mucho en mi trayectoria profesional, la verdad que es un apoyo, siempre es un conector conmigo brutal, siempre me presenta empresarios en cualquier tipo de evento o en el mismo puerto, viene a visitarme a la oficina y nos vemos allí. Y nada, que es un placer tenerte en esta entrevista. Gracias, Pedro. Gracias. Y bueno, qué deciros que suscribiros en el canal, darle al like, a la campanita, os dejaremos en los comentarios todos los proyectos que va realizando Pedro a nivel empresarial. Y nada, chicos, trabajo duro. Chao. Chao. Here we go.